Few more minutes, unos minutos más y comienzo. Gracias a todos por estar con nosotros. Damos comienzo. Daré las instrucciones en ambos idiomas al principio. Welcome everyone. We are supporting language access by providing live simultaneous interpretation from English into Spanish and Spanish into English at today's event. I will be making this announcement in English and Spanish. We invite everyone to select their language of choice and be part of this multilingual space. Please select English if you have limited Spanish proficiency. This way you will be able to hear the interpreters from Spanish to English. For those of you who will be speaking in English, please remember to speak at a moderate pace because we do use 30% more words in Spanish to say the same things as the English. Bilingual presenters, please be sure to be in the channel that corresponds to the language you are speaking. If you're on your computer at the bottom, you will see a globe that says interpretation. Put a check mark on English if you need to hear the Spanish to English. If you're on your cell phone or tablet, locate the 3 dots, put a check mark on English to hit done. This last step is very important to activate and begin the interpretation. Unfortunately, interpretation will not work on Chromebooks or if you're dialing into the meeting. Please make sure your Zoom app is updated. Ahora en español. Hola y bienvenidos a todos. Estamos apoyando el acceso a idiomas al brindar interpretación simultánea en vivo del inglés al español y el español al inglés. Anunciaré este mensaje en ambos idiomas. Le invitamos a todos a que seleccionen su idioma de preferencia para poder formar parte de este espacio multilingüe. Seleccione el español si está limitado en su dominio del inglés. De esta manera puede escuchar a la intérprete en el inglés, del inglés al español. Si está en su computadora, hay un globo en la parte inferior de su pantalla que dice interpretación, donde podrá seleccionar el español. Ponga una palomita en español para poder escuchar el inglés al español. Si está utilizando su celular o tableta, ubique los 3 puntos y ponga una palomita en español y seleccione Done o finalizar. Este último paso es muy importante para activar la interpretación. Lamentablemente, la interpretación no funciona en Chromebooks o si llamó para ingresar a la reunión de Zoom. Asegúrese de actualizar su aplicación. Ya con esto dicho, oficialmente le damos saludos a todos y una bienvenida a este capítulo de Mola Zoom Projects. Mi nombre es Solimar Salas, soy la vicepresidenta de Contenido y Programación del Museo de Arte Latinoamericano. Le damos la bienvenida hoy miércoles 20 de abril del 2022 a esta edición de Mola Zoom Project en conversación con Crack Rodríguez. La curadora en jefe de Mola, Gabriela Urtiaga, y la curadora de LACE, Los Ángeles Contemporary Exhibitions, Daniela Lieja Quintanar, conversan con el artista salvadoreño Crack Rodríguez sobre su trabajo. Agradecemos a la Fundación Dwight Stewart Youth Fund, the Kenneth T. and Eileen L. Norris Foundation, Arts Council for Long Beach y the Miller Foundation por su apoyo a la programación educativa del Museo de Arte Latinoamericano. En cada capítulo, en conversación con los artistas y nuestra curadora en jefe, ponemos el foco en una serie u obras de arte específicas que requieren una inspección cercana y un proceso deliberado de contemplación y exploración, ahondar en las ideas que rodean la creación de las obras, sus fuentes de investigación e inspiración, en un esfuerzo por sumergirnos en un mundo de los artistas. En el capítulo 20 de Mola Zoom Project, la curadora en jefe, Gabriela Urtiaga, junto con Daniela Lieja Quintanar de LACE, entrevistan al artista Crack Rodríguez, que vive y trabaja en La Libertad, El Salvador. Crack Rodríguez, nacido en el 1980, es un artista y activista. También es miembro de The Fire Theory y es parte del movimiento social Los Siempre Sospechosos de Todo. Su práctica y acciones están intrínsecamente relacionadas con la cultura social, política y popular, a partir de la cual se construyen vínculos con el público que relaciona y o participa en su práctica. Rodríguez resignifica a su público, no como espectadores pasivos, sino como cómplices de la memoria de la acción,
para catalizar los rituales del contexto social a fin de cuestionar, demistificar símbolos y narrativas pertenecientes a abusos de poder que buscan imponer su aguda visión de la verdad como la oficial. Rodríguez fue beneficiario y participante del proyecto Landings del curador Joan Durán Mérida en Yucatán, Belice, el cual fue una influencia importante en la práctica de Rodríguez. Su trabajo fue presentado en Creative Time Summit del 2017, Patria y Revolución, coordinado por Creative Time y The Power Plant Art Gallery en Toronto, para hablar sobre su enfoque y práctica. Ignorance as Revolution and Fear as Homeland. Completó su arte de residencia de código abierto con The Fire Theory en septiembre del 2017 en Brooklyn, Nueva York, sobre las situaciones relacionadas con las migraciones. Rodríguez ha sido nominado como beca para artistas emergentes MISOL en 2014 de la Fundación MISOL en Bogotá, Colombia. Fue miembro de la Academia Summer Paul Klee en 2015, comisariada por Hassan Khan Bern en Suiza. Rodríguez fue seleccionado para la Residencia Artística de Espina 2016, Arte y Activismo en Latinoamérica, en Río de Janeiro, Brasil, de septiembre a octubre del 2016. Vuelvo y repito, si está llegando ahora para esta sesión, le queremos recordar que tendremos traducción en vivo disponible. Seleccione en la parte de abajo de su pantalla, en el símbolo del globo, si quiere escuchar la conversación en español o la traducción en inglés. Con esto les presento a Gabriela Ortiaga, curadora en jefe de MOLA, quien estará llevando a cabo la entrevista de hoy. Gracias. Gracias, Olimar. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a MOLA. Gracias por sumarse a esta conversación. Un especial agradecimiento al equipo de MOLA y también al equipo de LACE por colaborar en esta presentación, donde vamos a estar hablando con el fantástico y el crack Rodríguez. Desde El Salvador vamos a invitarlos a un viaje por la República del Salvador y especialmente a la ciudad de La Libertad. Y crack querido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá entre nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Buenos días, buenas tardes, gracias a todos los que nos están viendo. Gracias al MOLA por el espacio, también en conjunto con LACE. Y bueno, compartamos a ver qué podemos. Eso, contanos primero. ¿Qué está pasando? Sí, dime. Crack, contanos cómo están las cosas, cómo estás viviendo esta época tan convulsionada, ¿no? Llena de incertidumbres, donde parece que todo cambia para que nada cambie. Y bueno, ¿cómo ha impactado eso en tu trabajo, en tu cuerpo de obra? Pues bueno, hablando de lo que está pasando actualmente, en El Salvador acontece que el régimen de excepción instalado por el presidente Nayib Bukele está afectando gravemente a las poblaciones pobres, racializadas, estigmatizadas, criminalizándolas sin ningún defensa alguna, defensa técnica, legal. Prácticamente el poder está concentrado en él y estamos viviendo momentos bastante preocupantes, tristes por lo que estamos pasando. La verdad que nunca pensamos que íbamos a estar en este contexto tan grave, que ya incluso el manifestarnos con respecto a la violencia pandilleril, sobre todo, es un problema que nos puede costar la cárcel. El hecho de expresar hacer alguna referencia, se está volviendo más complicado. El producir, incluso, bueno, como artista, creo que ahora se vuelve un compromiso, una responsabilidad sobre todo, ¿verdad? Para los artistas que creemos que estamos haciendo política desde nuestras manifestaciones y bueno, sí es bastante complicado lo que está pasando y bueno, vamos a tratar de, por medio de nuestras herramientas como artistas, poder hablar de lo que está pasando y también decirle al mundo que necesitamos su ayuda. Estamos en una grave situación, más allá de
hacer arte sí es tratar de buscar maneras que podamos incidir políticamente, ¿verdad? Así que también hago un atento llamado a la comunidad internacional en este espacio que nos brinda el MOLA y bueno, con la colaboración con LEIS, para hablar sobre este tema que también es importante, ¿verdad? Y que nosotros como artistas debemos de hacer algo. Sí, gracias y desde ya parte de esta charla y también tu presencia acá en Mola a través de Dream Team, esta maravillosa exposición que pudimos hacer con el apoyo de Daniela y Leis. Realmente vemos el efecto que surge en la audiencia, en el público, porque claramente en tu obra, Crack, se ve tu compromiso social, político, digo, donde arte político, memoria y derechos humanos son parte fundamental de tu cuerpo de obra, de tu teoría y de tu compromiso. Decinos cuáles son tus inquietudes, digamos, tu proceso creativo, cómo haces para investigar todos estos temas, también en un contexto que censura, ¿no? Sí, mira, con respecto a mi trabajo, trato de partir de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando en El Salvador a través de bueno, de la gente, bueno, que a mí me toca ser una persona de a pie, que camino mucho, que ando en bus, que viajo en cualquier tipo de transporte. Lo veo en las calles, lo vemos en las redes sociales, que también es otro mundo alterno, que la verdad que hay un híbrido y que tenemos que saber convivir con ese metaverso que nos plantea justo ahora este gobierno, que es aún más conceptual que los otros, ¿verdad? Que al final mis prácticas vienen también de una raíz desde la publicidad, que prácticamente eso fue lo que estudié inicialmente, pero me di cuenta que estaba haciendo todo lo contrario y decido hacer una práctica ¿cómo se llama? En dirección contraria, que es a la publicidad, ¿verdad? Que es totalmente opuesta a lo social. Mi trabajo es la vértice, lo social es lo que empieza ¿cómo se llama? Es el enfoque de donde empiezo a hacer lo que hago, y de ahí surgen varios temas como religión, entretenimiento, consumo, memoria histórica, derechos humanos, que está prácticamente ligado a todo eso, ¿verdad? Me interesan todos los temas que tienen que ver con cuestiones de justicia, la falta, la ausencia de justicia, y que prácticamente siempre está implícito en todo, ¿verdad? Siempre está relacionado en la forma de cómo consumimos educación, en la forma como consumimos la salud, a dónde estamos ubicados, qué es lo que tenemos, y trato de hacerlo también con la ignorancia que se me ha dado, que también es lo que trato de presentar en mis propuestas, cómo el poder me ha dado ignorancia y qué es lo que hago yo con la ignorancia, con el poco conocimiento que tengo. Trato de hacer lo que las personas también hacen, ¿verdad? Porque también me interesa cómo los métodos para subsistir el día a día de las personas y cómo lo van prácticamente haciendo una obra de arte cada día de sus vidas. Entonces me parece importante la forma de moverse económicamente, la forma de transportarse, la forma de vivir del salvadoreño de a pie, que es prácticamente la inspiración de lo que hago, o sea, y es lo que ellos me enseñan, de que de tener poco o nada, qué podemos hacer con el poco o con la nada. Entonces eso es lo que me interesa. Nos dieron televisión, nos dieron ese entretenimiento, que es lo que he masticado por toda mi vida, y trato de interpretarlo con la realidad, ¿verdad? Conectarlo con lo que me está pasando, qué es lo que me pasa en la realidad y qué es lo que está pasando en los lugares de consumo de entretenimiento. Entonces trato de hacer esas mezclas, y también una barrera que me ha costado sobrepasar, que es la cuestión religiosa, lo espiritual, que
que se combina con cuestiones vulgares de lo coloquial de mi país, trato de interpretarlo. Por ahí va más o menos mi trabajo. Bueno, Crack, y ahora me gustaría que podamos introducir a toda la audiencia en la exposición Dream Team, que actualmente estamos presentando aquí en Mola junto a Leis, y que es la primera exposición individual en un museo de Estados Unidos del artista salvadoreño. Y para esta charla especialmente invitamos a Daniela Lieja Quintanar, curadora en jefa de Leis y co-curadora de Dream Team. Hola Daniela querida, gracias por participar hoy. Hola Gaby, muchas gracias por el espacio otra vez, y también creo que es súper importante, como ahora que nos cuenta Crack, tener estos espacios de proyección para seguir conectados con países como El Salvador. Y bueno, les puedo contar un poco de dónde surgió Dream Team. Viene de una exposición que organizamos en Leis ya hace varios años. Se llama Intergalactics, contra el aislamiento, Against Isolation. Y yo estaba haciendo una investigación sobre artistas que estuvieran resistiendo a esta violencia histórica de la frontera, y quería conectar con las voces de Centroamérica, que pues es muy importante, sobre todo estando aquí en Los Ángeles, la comunidad de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, y digo, más allá de las naciones, mucha comunidad de distintos grupos indígenas viviendo allá. Y tuve la oportunidad de hecho ir a El Salvador y poder conocer a Crack, que también es parte de un colectivo muy importante que se llama The Fire Theory, que se mencionó antes. Y bueno, con Intergalactics lo que se buscaba era plantear además de una exposición que muestre las distintas voces y cómo se responde a la cuestión migratoria, y sobre todo al sistema que está liderado por los Estados Unidos, que es una necropolítica, es una anulación del cuerpo, y cómo responden los artistas a esto, ¿no? Y conectar Centroamérica con la frontera entre México y Estados Unidos, que es normalmente la que miramos. Y Crack vino a hacer una residencia justo en medio de la pandemia, porque tenía que visitar a su familia, y entonces coincidió 2021, exactamente. Y ahí fue cuando surgió este proyecto que igual Crack puede comentar más, pero sí creo que, bueno, este proyecto ahora que decías, Crack, que hay como mundos alternos, y cuando Crack dijo, quiero hacer un juego de fútbol en el Parque de los Olvidados, y nosotros no sabíamos que era el Parque de los Olvidados, que es MacArthur Park, pero así lo llamaba tu familia, ¿no? Entonces me resuena mucho con estos mundos alternos que no son tan visibles, pero están ahí, y creo que este proyecto tocó a esa comunidad. Fantástico, sí. Quería invitarlos a poder ver parte de esa performance, de ese trabajo participativo que hizo Crack en el MacArthur Park.
como me sanaste a mí, Señor, puedas sanar a aquellos que están pasando por una enfermedad, Dios amado, terminal, que tú lo levantas, Señor amado. Oh, poderoso Rey, te pido por las almas, Padre, que vas a traer en este lugar. Porque el mundo, Padre bendito, desea Buenas tardes, amigos del MacArthur. Esta mañana hemos venido para realizar un partido que no tiene fuera de lugar, que se puede jugar nada más con los pies y con la cabeza. Entonces están invitados para ser parte de este encuentro. Si le pegan a cualquier parte de la malla o incluso a la portería, también es un punto. En pegarle al balón de fútbol que está atrapado en la telaraña de atrapasueños, eso vale 3 puntos. Y si le pegan con la cabeza, son 5 puntos. Esta es la representación de toda Latinoamérica. Le hemos colocado en la parte sur para hablar un poco de lo que nosotros traemos a este país. Y del otro lado, la canasta de básquetbol representando el norte. Lo hemos dejado caído para que sea justicia. Lo importante es que quieran jugar. Amigos, está invitado. Un gustazo. Chévere. Hablando desde Centroamérica para todos nuestros hermanos. Este parque es bien importante para nuestra historia como latinoamericanos, centroamericanos. No pesa nada. No, pero la dueña pesa. Están invitados, amigos, a jugar. Vamos a hacer equipos así. Ah, de Santana. ¿Del propio? Sí. Ah, de San Vicente. Ah, pues ahí están invitados. A ver que nos echemos un partidito ahí, me. ¿Quieren jugar? ¿Qué va para jugar? ¿Un partidito? Ah, no, hombre, está bien jodido. Pues. No, bien, tomó gracias la intención. Vaya, está, chévere. Aquí voy a estar mirando. Cuatro, ¿verdad? 10 minutos a cada lado para que sigamos llegando. Crack, y mientras seguimos mirando la performance y este partido que se armó ahí durante la pandemia, decinos qué significa para vos haber realizado esta acción participativa en el MacArthur Park durante un tiempo de pandemia, y contanos por qué elegiste ese lugar y qué representa para vos como salvadoreño. Pues como salvadoreño representa mucho de mi historia, de la historia de mi familia, como esta relación que tenemos, esta relación fuerte que tenemos con Estados Unidos, el hecho de que mis familiares mencionaran siempre el Parque MacArthur, ¿verdad? Los que vos los mirabas como unos héroes, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño miraba como héroes a mis tíos o familiares que se habían ido a Estados Unidos, porque miraba que para ellos era un gran sueño el estar ahí, o sea, de haber llegado, de estar en El Salvador con las condiciones que siempre han sido precarias, o sea, prácticamente de la existencia de El Salvador. Y los escuchaba hablar de este Parque MacArthur, entonces siempre estaba en mi inconsciente el hecho de conocer este parque, y todo lo que pasa en El Salvador, ¿verdad? A raíz de esta relación, el aeropuerto. Pienso, o sea, cuando veo este parque siempre pienso en las veces que uno va a traer a sus familiares
al aeropuerto y llega incluso hasta con camiones, o sea, es una fiesta llegar a traer a un familiar al aeropuerto, ¿verdad? Es prácticamente como un, no sé, un día de la independencia o algo así, como lo pudieran catalogar la gente que es patriótica. Entonces me parecía importante hablar sobre migraciones porque la gente se tiene que ir del país, mi familia se ha tenido que ir, mis hermanos todos viven afuera, tengo 2 hermanos, uno vive en el sur y otro vive en el norte, una hermana que vive en Virginia, y es fuerte, es difícil tener a gente que amás y que está lejos de vos y que no la puedes ver todo el tiempo, o sea, no la puedes ver, o sea, tenés que, o sea, yo he tenido el privilegio, la verdad, que por el arte, por algunas cosas que pasan en El Salvador, de tener visa, ¿verdad? O sea, he tenido la verdad que prácticamente tener una lotería, sacarse la lotería, tener una visa, y yo poder ir a ver a mi hermana, que también sigue en una condición que no es legal, ¿verdad? Entonces, me marca mucho, o sea, este tipo de frontera que se marca, ¿verdad? Con las condiciones de los que están allá y de los que estamos acá. Entonces, cómo ese lazo hace todo este tejido, ¿verdad? Porque al final es un tejido del que estamos hablando, de la leyenda del atrapasueño, que es prácticamente la historia norteamericana de los pueblos originarios del norte. Entonces me parecía interesante cruzarlo y trabajar algo respecto con nuestra cultura popular, que es el fútbol, que es prácticamente algo que nos representa, aunque no lo queramos, es algo que nos otorga gloria, nos otorga pasión, nos otorga alguna identidad que nos acerca a los territorios, más allá de una cuestión patriótica, de una cuestión de bandera, sino que el jugar es un espacio de conocimiento que tenemos que aprovecharlo. Y creo que y es un espacio de acercamiento, sobre todo el fútbol, que es una cuestión de pasar la pelota, de entender cómo meter la pelota en esa red. Entonces, ese cruce, ¿verdad? Poético también de qué es un sueño y cómo no nos han quitado el sueño. Sí, Y me parece, me parece, Cracky y Daniela, que ese lema, ¿no? Donde se lee en la medalla "no me quitan el sueño", es como la idea madre de este gran proyecto y como vos bien decís, esa dimensión creativa que encontrás en el fútbol, que es una pasión, es un entretenimiento, pero a la vez hay algo fundamental, que para jugar al fútbol se necesita un equipo, se necesita una comunidad, ¿no? Total. Igual y también podría ser interesante como apuntar los distintos gestos que hay en todo este proyecto, Cracky. A lo mejor sí puedes hablarnos más como la cuestión de al final que se dieron estas medallas que decía Dream Team, y también la cuestión del Dreamcatcher. Y también a mí me pareció súper importante decir que tú tejiste estas redes, ¿no? También como este conocimiento que es más, viene de la madre, de la memoria táctil, o sea, el tejer creo que también es algo bien importante. No sé si quieres como hablar un poquito más de esa parte, y también el gesto decías aquí al principio, ¿no? Tener la cancha el aro de básquetbol tirado para no me acuerdo cómo dijiste. Hacer justicia. Hacer justicia, claro. Sí, la verdad que sí hay un montón de símbolos ahí, ¿verdad? Metidos, como lo que decís sobre la canasta de básquetbol caída, representando el norte. O sea, recuerdo mis viajes que he hecho a Estados Unidos y ver también como una especie de trofeo, tener una canasta de básquetbol afuera de tu casa, es como una cuestión cultural de Estados Unidos. Entonces me parecía importante hacer esa representación del fin, ¿verdad? La conexión de tener una casa, que es prácticamente lo que, o sea, como humanos, es lo que buscamos, ¿verdad? Una cuestión de tener
ese símbolo de vivienda, de integración, de familia, ¿verdad? Que se envuelve en todo, en la cuestión de la casa. Y bueno, la intención de tejerlo también ha sido bien gratificante para mí, porque hasta cierto que me hace un poco volar, ¿verdad? Porque me hace sentir hasta como una persona buena. Es como, es la oportunidad, la verdad que hacer obras de arte es la oportunidad de sacar una parte sensible, porque no es que seamos totalmente buenos, ¿verdad? Entonces sí hay una cuestión bien enriquecedora que permite compartir el hecho también de hablar de plantear un partido que no tenga fuera de lugar, como usualmente es en el fútbol, en las reglas de FIFA, ¿verdad? Que hay un fuera de lugar, hay una pelota que sale, esta pelota no sale, o sea, si salía era porque las personas se ponían el límite, ¿verdad? Pero la intención era de no tener ninguna frontera, y no estamos fuera de lugar, ¿verdad? Hablar de que todos los lugares somos ciudadanos de cualquier espacio, no importa de dónde vengamos, siempre el migrante tiene derecho a moverse, o sea, es un derecho, ¿verdad? Emigrar, ¿verdad? No sentirse bien en un lugar y llegar a otro. Y bueno, la oportunidad de tejer, ¿verdad? Que también me parece un espacio, bueno, que es para mí al final. El hecho de estar en Leys, sentado, haciendo esta red, para mí fue una cuestión chévere, y ver a la gente pasar, la verdad que es una cuestión que a uno lo hace retroalimentar, el hecho de hacer este tipo de obras es bien fuerte, ¿verdad? Porque también me trae todo o sea, mi juventud, ¿verdad? Que la verdad quería ser futbolista, y terminé siendo aquí tratando de ser artista. Entonces, sí, bueno, como así me lo recriminan, hace poco me escribieron ahí que no era artista, ¿verdad? Pero está bien, tiene razón. Soy un futbolista frustrado, pero es chévere, ¿verdad? O sea, poder conectar. La verdad que a mí el fútbol creo que ha sido una oportunidad para hacer, o sea, combinar fútbol y arte, incluso activismo, y hablar de justicia desde estos espacios que siempre han sido considerados espacios que los ha impuesto el poder, y que determina qué es lo que tiene que conocer la gente y qué es lo que no, ¿verdad? Espacios para supuestamente hacer nubes de las cuestiones políticas que puedan estar pasando, como lo que está pasando en El Salvador, que prometieron canchas, prometieron deportes, prometieron recreación, y que se iban a cerrar cárceles, pero el actual gobierno lo que está haciendo es militarizando, encerrando a la gente. Si no sos militar, o si sos delincuente, o supuestamente delincuente, porque ahora ya no hay un espacio para poder decir que alguna duda de que sos inocente, sino que ahora la especulación del policía, de este estado policial, que podemos hablar de un estado policial y militar, que es El Salvador, ahora es un lugar donde, bueno, ayer se aprobaron, la Asamblea aprobó hacer más cárceles, o sea, eso es ridículo, o sea, las cárceles ahora están llenas para poder dar estadísticas, para llenar cuotas, y está pasando lo contrario, ¿verdad? Que con la propuesta que estamos haciendo acá, que el deporte, estos espacios recreativos son espacios de resistencia, son espacios para pensarnos, y ahora los están quitando, en El Salvador los están quitando, y solo nos proponen cárceles, estados policiales y regímenes que nos están quitando los derechos. Nada más me quedo. Crack, y qué importante es que puedas también desarrollar, ¿no?, tu obra, tu activismo allí mismo, donde están pasando las cosas, porque muchas veces es más fácil, realmente más fácil, poder denunciar la violencia, la injusticia, ¿no?, la violencia institucionalizada,
y aceptada por muchos pueblos desde el lugar, ¿no? Y me interesaba saber cómo es la reacción del público, cómo es la reacción de la audiencia que es desprevenida, que vos los hacés participar donde tu obra se completa con la participación de ellos, y cuál es esa reacción, ¿no? Detrás del mensaje que vos estás dando en Dream Team o en muchas de tus otras obras que en un ratito podemos repasar. Fíjate que sí, eso se me ha olvidado decirle en la anterior, ¿verdad? La verdad que yo estaba como un poco ansioso, preocupado, porque, bueno, cuando estábamos en diálogo con Daniela, ¿verdad? Que se va a poder, que no se va a poder, y yo así como, no, ¿qué vamos a hacer con esto del COVID? O sea, en medio del COVID. También me pareció importante hacerlo en estos espacios que nos determinan y nos aíslan, como bueno, de este virus que nos tenía prácticamente aterrados para no salir, para no vernos, para no acercarnos. O sea, bueno, toda la exposición en sí también, como que también predijo de alguna forma lo que iba a pasar. Me parece bien importante también porque usualmente en El Salvador la gente no participa mucho, pero creo que cuando uno hace, la gente como que se anima, ¿verdad? O sea, ya viéndonos jugar y viendo que o sea, que estamos en una atmósfera, en un espacio de disfrutar, no sé, de pasarla bien, sin estar pensando en que nos van a ver, que nos van a decir. Entonces la gente empezó, bueno, el primer tiempo lo hicimos solo 4-4, ¿verdad? Incluso yo no iba a jugar, pero a raíz de que no había casi, la convocatoria fue pobre, entonces tuve que jugar, pero yo, o sea, sufrí, ¿verdad? Porque no quería jugar. La verdad que para mí fue un placer haber jugado, y bueno, luego en el segundo tiempo ya teníamos a otras personas que querían jugar, ¿verdad? Entonces creo que las maneras con las que se habla con el cuerpo, el cuerpo también habla mucho, a veces uno quiere decir muchas cosas, predicar algo, y la verdad que todo se hace mejor haciéndolo. O sea, la gente se anima cuando vos lo estás haciendo, incluso cuando bailás, que yo a veces, no sé, cuando me gusta bailar y me gusta jalar personas que se metan, pero a veces solo hay que hacerles como una pequeña invitación o un pequeño empujón, ¿verdad? Para que puedan animarse. Entonces, se fue caminando, ¿verdad? Durante el partido, y la gente se fue metiendo, fueron como ya haciendo el chiste y todo, ¿verdad? Que eso es lo que también me interesa en las propuestas que hago, ver de qué forma nos hacemos bromas en medio de eso, ¿verdad? A veces yo también en algunas obras quisiera ser muy serio, pero al final termino haciendo bromas ahí en medio de todo esto. Entonces es así, ¿verdad? El contexto siempre modifica lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, yo siempre quiero hacer las cosas, no, que esto va a ser así, pero como lo expongo, como lo hago colectivo, ya no me pertenece, ya las cosas ya son de las personas que están en el lugar y que tienen este espacio para poder hacer algo diferente, ¿verdad? También esa es la invitación política de tratar de quebrar los espacios que están en aburrimiento, la verdad, o sea, que está así como fijos y que no se mueven, venir a romper, ¿verdad? Con algún espacio, con tu diario vivir, me parece importante para seguir resistiendo, para que no nos sigan como metiendo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Sino que tratar de predicar eso, ¿verdad? Cómo podemos encontrar un espacio para zafarnos o resistir a lo que nos ponen, a lo que nos imponen. Sí, nada más comento ahí Nada un más, ahí me poquito sobre, creo que la clave también fue que llegamos a un lugar muy, muy puntual donde hay comunidad. Mencionabas, Gaby, tú esto anteriormente. Y también hay que recordar que MacArthur Park hay miles de personas ahorita viviendo en casas de campañas, miles de desplazados, que los migrantes también son desplazados. Y llegamos a un lugar donde antes de COVID estaban las canchas para que la gente pudiera jugar. Y cuando llegamos no había nada. Entonces nosotros también trajimos
estos artefactos, ¿no? Y creo que también justo el reclamo y el adueñarse del espacio, de tener un momento de juego, fue bien valioso para que esto sucediera como magia, ¿no? Como dice Crack, estábamos muy nerviosos de quién va a participar, las máscaras, el COVID, y se dio. Y creo que también el hecho de que Crack no haya dicho, esto es un proyecto de arte, sino simplemente crear el momento, facilitó que pudiera suceder algo tan fuerte aquí, ¿no? Y nada más como mencionar sobre las cárceles de El Salvador. Perdón que me brinque, pero quería mencionar esto que decías, Crack, porque es como un espejo, porque aquí también tenemos las cárceles que ahora son los centros de detención donde hay niños, donde hay familias y pues estamos de los dos lados, ¿no? En resistencia. Sí. Sí, y asimismo, Crack, vemos que el uso de tu cuerpo, ¿no? Expuesto en espacios públicos y también en lo cotidiano, opera como un work in progress, pero como testimonio de todas esas historias, de todas esas marcas producidas en el cuerpo y en la memoria, ¿no? Como decía Dani, de una violencia interna, pero también externa. Entonces, para seguir hablando de todos estos temas, también quería, si podemos, porque el tiempo vuela, si podemos hablar y mostrar, volcar un Volkswagen con la ayuda de la gente en el centro de la capital y poder seguir hablando un poquito más de todo el trabajo. Hola, hola, perdón. Eh, bueno, quiero hablar también de la intención de empezar a hacer intervenciones eh, que surge a través de cuestiones que no pude hacer en un museo. Tuve que salir un día y me di cuenta que a mí me interesaba tener un contacto con las personas, hablar, acercarnos, y eso es lo que no me está brindando los espacios cuidados de El Salvador, que muchas personas no tienen el privilegio, porque se vuelve un privilegio llegar a un museo, poner un pie en un museo prácticamente es un esfuerzo de personas que han trabajado en educación, en cuestiones sociales, que pueda llegar alguien y pararse ahí, ¿verdad? Entonces, tomando eso de referencia, es importante que nosotros los artistas en El Salvador salgamos a las calles, como lo hacen la gente que predica, la gente que vende en el sector informal, que salen a gritar. O sea, eso prácticamente da una referencia bien directa de lo que pasa en El Salvador. La gente, a raíz de que no hay mucho trabajo formal, la gente, o empleos, la gente tiene que salir a hacer alguna actividad informal, ya sea espiritual, sea económica, ¿verdad? Que son las dos que son de importancia en El Salvador, y bueno, me imagino que prácticamente en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces empezamos a hacer este proyecto, hablar sobre memoria histórica de la que tengo, de la que recuerdo, de ver espacios del Bocho, cómo se volcaban carros, cómo la gente salía a protestar cuando algo no estaba bien.
Entonces, eso me parece importante, tratar de hacer esa invitación a las personas, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer con un carro volcado? Trato de hacer ese guiño con las personas que antes salían, antes de la guerra, ¿verdad? Porque después de la guerra hubo como un adormecimiento en El Salvador, la gente perdió la fe en el activismo, en la protesta como tal, ¿verdad? Hablar de justicia se fue limitando por esa reciente guerra que tuvimos, que no nos llevó prácticamente a mucho, ¿verdad? Pero sí hay que rescatar que ese espacio nos brindó podernos manifestar. Yo creo que en tiempos de guerra no hubiera podido hacer ninguna intervención como lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que también está delicado. Volvemos prácticamente a los 80s y ya hay que pensarla para salir a la calle y ponerse en una condición vulnerable para el Estado y que la policía pueda torturarnos incluso. Entonces es importante hablar sobre eso, ¿verdad? Cómo volcar este carro, que prácticamente es el carro del pueblo, como lo llamaron, el Volkswagen, ¿verdad? Y que estaba pensado en el pueblo. Entonces hacemos esa retroalimentación de inmovilizar el carro del pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es el vehículo del pueblo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el vehículo para empezar a hablar de nuestros derechos? ¿En qué espacio nos vamos a mover? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar? Eso sería un poco de esto, ¿verdad? Que fue en el centro de San Salvador. Y que esa es la invitación, ¿verdad? Hablar sobre cuáles son las centralidades. Hay un montón de contenidos ahí que están enfrente de un teatro y hacerlo en el centro de San Salvador. Eso. Gracias, Invitar a las Crack. personas. Yes. Dani, no sé si querés agregar algo para luego ya Solimar estaría abriendo la sesión de preguntas y respuestas para que la audiencia pueda dialogar con Crack y con todos nosotros. Sí, bueno, yo nada más agregaría que tu obra, Crack, para mí es bien importante porque también responde a un contexto distinto donde acá tenemos un poco más de espacios artísticos donde se pueden hacer cosas adentro de galerías y bueno, en El Salvador hay espacios alternativos, pero tú estás trabajando en el espacio público directamente y que también es como viene de una historia del arte latinoamericano, ¿no? Todos nosotros sabemos y creo que es bien valioso porque acá estamos como más dentro de la estructura y allá, a pesar de que hay menos posibilidades, puedes también usar ese espacio público y muy performativo, ¿no? En el que también es muy delicado y muy difícil, ¿no? Y riesgoso también, por lo que nos estás contando. Sí, sí. Bueno, y tiene que ver también con lo que decía Crack, ¿no? Salir de ese, tal vez de ese adormecimiento como comunidad, ¿no? De poder expresar las frustraciones y también al expresarse no ser parte ni cómplice, ¿no? De ese sistema asfixiante, dominante, que ocurre no solo en El Salvador, sino en el mundo entero y lo vemos todos los días. Sí, sí, la verdad que es bien complicado, ¿verdad? Pero también se vuelve, prácticamente a mí me parece más bien importante, perdón, hacer cosas en la calle porque también le dan contexto. A veces siento que hacer por lo menos performance o acciones dentro de los espacios, sí siento que no, me siento como huérfano. Entonces, estando en el lugar, en el espacio donde suceden las cosas, creo que tiene para mí más energía el hecho también de convivir con personas que están pasando, ¿verdad? Lo que nosotros interpretamos, lo que tratamos de decir o visibilizar, me parece más fuerte, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que mi obra o la obra que se hace
no tendría ninguna validez si se empieza a hacer, o sea, no hay contexto, ¿verdad? O sea, no sé, sería como muy difícil poder lograr una conexión. Total. Sí. Soli, podemos iniciar las Q&A, así la audiencia puede dialogar con Crack. Sí, veo Claro. que hay varias preguntas en el chat. Eso, que hay varias preguntas, me encanta. Pues me voy a mantener fuera de cámara. Ok. Vamos a, dentro de los primeros comentarios, es de Alonso Manrique. Él tiene una pregunta sobre la mujer que estaba declamando al principio del video de Dream Team. ¿Fue accidental o fue calculado? Fue accidental, es totalmente accidental, o sea, pasamos por ahí y bueno, nos parecía, no sé, pasamos por ahí, también la señora también dijo eso, como los que están pasando por acá, ¿verdad? También, no sé, sentí que hubo una retroalimentación para hablar que nosotros de repente podríamos estar mal o había que cuestionar lo que estábamos haciendo. Entonces, desde ese momento, la intervención empezó como a tener un diálogo con el espacio, ¿verdad? Y con las cosas que también bueno, la misma postura también de llevar la canasta de básquetbol como una cruz era una intención también, ¿verdad? Para acercarnos y también de alguna forma dialogar con lo que estaba pasando con la prédica de la señora que estaba ahí. Y que también la religión aquí en Estados Unidos se vuelve un núcleo importante para los migrantes, porque ahí es donde tienen una red solidaria, tienen apoyo, comida, conexiones. Entonces también es ahí muy accidental, pero también muy preciso, porque como decía, llegamos a un lugar clave donde hay todos estos elementos. Gracias. Porfirio Ángel Aguilar comenta, él pudo visitar la exhibición aquí en Mola este sábado pasado y tiene un comentario sobre su reflexión. Para él, esto simboliza la pesadilla de los tratados incumplidos por que los Estados Unidos hace a los nativos americanos o los indígenas. El atrapasueños juega libremente para manifestar los sueños, pero las redes de los porteros están en forma opuesta, una pesadilla de la cultura de la injusticia estadounidense profundamente arraigada en el tejido de los Estados Unidos de América y su influencia en el mundo. Familias inmigrantes soñadoras son separadas en la frontera sur para comenzar su pesadilla de opresión e injusticia. Es más un comentario de Porfirio. Sí, y justo, o sea, lo que dice Porfirio, ¿verdad? Porfirio, creo que es algo de lo que estamos hablando, o sea, nos interesa también hablar de no solo de nuestros territorios y cómo venimos a los territorios norteamericanos, sino es también hablar de lo que le está pasando al nativo americano, de que también ha sido prácticamente expropiado, se le han quitado sus tierras, no ha sido una cuestión de compartir, sino que ha sido más que todo de extraer. Entonces sí, también hablar de esa relación que puede ejercer el atrapasueños con lo que traemos nosotros a este país, ¿verdad? El sur, el centro, cómo venimos al norte. Alonso Manrique, perdóname. Alonso Manrique también quiere preguntar si hay alguna línea en particular o cuándo se convierte esta acción, este performance en una obra artística, cuándo deja de ser acción participativa para convertirse en obra de arte. ¿Hay una distinción? Pues, bueno, la intención es que haya un camuflaje, ¿verdad? Que no se pueda distinguir entre qué es una obra y qué es un diario vivir, una circunstancia. Yo creo que también eso es un poco también lo que intento discursar con mi obra, hablar sobre que el arte no debería estar
puesto como un pedestal nada más, sino que también tiene que ensuciarse con la realidad, o sea, tratar de ver cómo el arte prácticamente es otro sector más de la sociedad, de la política, de lo que esté pasando, y que se borre todo ese tipo de fronteras de qué es arte y qué no es arte, si la misma, no sé, creo que el arte debería ser la vida y no limitarnos a ponernos todos esos condicionamientos, ¿verdad? O sea, a mí me interesaría o sea, es una cuestión que también está dentro de mis intereses, ver de qué forma empieza a ser una relación horizontal con lo que pasa en la realidad y no llevarlo a una cuestión de que el arte es entretenimiento o es algo que está arriba de las posibilidades de los humanos mortales, comunes y corrientes, no sé, ¿verdad? O sea, como quitar esas distinciones y hablar del arte como algo político, algo que está, debe de ensuciarse, ¿verdad? Estar ahí metido, ¿verdad? Que no se reconozca, ¿verdad? Esa es un poco la intención de hacer este tipo de propuestas. Gracias. Entonces, estamos ya pasados de la hora, pero tenemos 2 preguntas más. A ver si brevemente, Daniela, ¿podías ampliar un poco sobre la relación que mencionaste al principio, necropolítica, anulación del cuerpo, Estados Unidos, en referencia a la obra artística de Crack? Sí, cuando justo planteábamos Intergalactics Against Isolation, contra el aislamiento, realmente esto fue muchísimo antes de COVID. Yo estaba pensando justo en cuestión cómo se aíslan a los niños, a las familias, a los migrantes de la sociedad cuando se meten a un centro de detención, pero también un aislamiento de la estructura, de esta estructura del Estado de Estados Unidos, del borramiento de nuestras memorias, el no permitirnos reunirnos. O sea, la estructura está operando para aislarnos, para que no podamos hacer comunidad, para que no podamos resistir. Y esa necropolítica, yo le llamo a la frontera, es una máquina de muerte, ¿no? Y no nada más yo, ¿no? Hay muchísimas autores y gente hablando sobre esto. Es una máquina de muerte en contra de nosotros, ¿no? Entonces creo que la obra de Crack responde a eso, ¿no? De una manera diferente, ¿no? Todavía podemos hacer comunidad, todavía podemos resistir y reunirnos. Y creo que eso también esa era la cuestión de la idea de Intergalactics, una red solidaria. Y hablando con Crack, él pudo desarrollar este proyecto tan importante. Eso entonces nos lleva a nuestra última pregunta por Porfirio. Crack, ¿cuáles son tus próximos proyectos y si tienen que ver algo con la doctrina de descubrimiento o la ley internacional del colonialismo? Pues, bueno, específicamente no está tan, mis obras, bueno, las que pretendo hacer ahorita, la inmediatez, por la preocupación que tenemos en El Salvador con respecto a las detenciones ilegales, pues ahorita de alguna forma creo que lo abordamos, ¿verdad? Porque siempre hay una cuestión racial, hay una cuestión clasista, hay una cuestión de dominio colonial que está metido en el tema, ¿verdad? Pero sí es bueno centrarnos ahorita en la cuestión de hablar sobre los problemas que estamos teniendo de estas detenciones ilegales, ¿verdad? Cómo nos ofrecieron objetos como patinetas o armas de fuego. Hicieron es el mismo presidente hace el sobrepeso de que es más importante una patineta o un arma. Entonces, es todo lo contrario lo que se está discursando. Entonces, vamos a hablar sobre eso en las próximas intervenciones que vamos a hacer, que ahorita las estamos desarrollando, sobre la cuestión de la recreación y su diálogo con el militarismo. Entonces, estamos haciendo proyectos sobre eso y algunas
visitas que vamos a tener en Guatemala próximamente y luego en Estados Unidos, ¿verdad? Que espero poder llegar antes para poder tener un contacto también con la comunidad en Long Beach. Espero poder encontrar un pasaje barato y poder ir y visitar a mi hermana también, ¿verdad? Que también eso es un poco el performance, también estar cerca de la familia y bueno, estar leyendo lo que está pasando, ¿verdad? Que con urgencia, y también les hago una solicitud para que hablemos de lo que está pasando en El Salvador, que la verdad que es triste, estamos en un régimen y nos preocupa lo que está pasando y lo que nos pueda pasar, que prácticamente yo como persona o mis compañeros de los siempre sospechosos, estamos vulnerables de ser apresados, de no tener libertad, ¿verdad? Y estamos preocupados y les enviamos aquí un abrazo, ¿verdad? Y que nos den fuerzas y que se hable de lo que está pasando en El Salvador, porque es injusto lo que está pasando. Bueno, pues muchas gracias, Crack. Muchas gracias, Daniela. Por supuesto, muchísimas gracias, Gabriela, por este liderato y por compartir con nosotros este espacio. Gracias a todos los que han estado con nosotros durante el programa. Ya con esto damos por concluido esta sesión. Espero que podamos verlos en el próximo Zoom Project, donde tendremos a nuestro... De Lila Montoya. De Lila Montoya, una gran artista. Gracias, Solimar. Crack, gracias, Daniela, Gracias querida, ustedes, gracias. Muchas gracias. La verdad que vamos a seguir generando más charlas durante el momento que tengamos Dream Team aquí hasta fines de junio, pero también es un diálogo, ¿no? De una conversación más abierta que se genera entre artistas como vos, Crack, pero también con la comunidad. Así que muchas gracias por compartir, por abrir, digamos, tu espacio, tus experiencias y ayudarnos a pensar y a reflexionar y a tomar acciones, ¿no? También. Muchas gracias. Yo les agradezco un montón y también a las personas que asistieron, que fueron parte de este conversatorio. Y bueno, gracias siempre a Leis y a Mola por estar ahí, ¿verdad? Tratando de ayudarnos, que la verdad que es lo que nos están fortaleciendo, nos está ayudando un montón aquí en El Salvador, o sea, por lo menos para contar lo que está pasando. Así que muchas gracias siempre por este espacio, ¿verdad? Que te les agradece un montón y bueno, ahí seguimos, ¿verdad? Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Crack. Saludos, James. Saludos.